Sección PRI. Los tres viajeros bajo los encinos de Mamre. Sobre Mamre reinaba un silencio cruel y al rojo vivo, interrumpido solo ocasionalmente por el crujido de la hierba seca bajo el peso del calor insoportable. El sol del mediodía, parecido a un escudo de cobre, colgaba en el cénit, quemando sin piedad el aire gris y derritiendo los contornos del mundo, transformándolos en un espejismo vibrante y engañoso. Abraham, el patriarca, señor octogenario de un gran rebaño y de una pena no menor, aunque inexpresada, estaba sentado a la entrada de su tienda. No estaba durmiendo ni trabajando. Él estaba esperando. Su mirada estaba fija en el infinito, donde su vida, su fe y su gran, pero aún estéril, promesa se cruzaban con el horizonte. Los encinos de Mamre, testigos antiguos y poderosos de su fe, proyectaban la única sombra que ofrecía refugio. Este no era solo un lugar, sino un altar donde él convertía sus pensamientos en oración. Abraham reflexionaba sobre el pasado, sobre el paso implacable del tiempo que no le dejaba un hijo, sobre el reproche silencioso, pero diario, de Sara, y sobre su vida compartida y reseca. Estaba solo en esta contemplación cuando de repente, justo en el límite de su visión, donde el espejismo temblaba con más fuerza, aparecieron ellos. No 4, no 2, eran 3. 3 figuras. No se acercaban como viajeros cansados y quemados por el sol que vagan en busca de refugio. Surgieron, y sus siluetas temblaban en la bruma, como si no reflejaran la luz, sino que la emitieran, como los destellos de un fuego no terrenal de naturaleza diferente. Cada paso parecía no un esfuerzo, sino un acto de voluntad que acortaba el espacio. El viejo corazón de Abraham, curtido por los años y endurecido por la fe, que diariamente anticipaba el milagro, sintió de inmediato: estas no eran personas comunes. En su postura, en el ritmo estricto de su movimiento, en la forma en que silenciosa y autoritariamente sostenían el espacio a su alrededor, había algo sobrenatural. Era la incursión de la eternidad en lo temporal. Este no era un viaje, sino una manifestación. Abraham, poseído no por el miedo, sino por una reverencia temblorosa que penetró hasta la médula de su ser, se levantó rápidamente. En ese momento, dejó de ser el patriarca, el jefe de una gran familia. Se convirtió en un siervo, un asistente humilde y devoto ante el rostro de su Señor. Su cuerpo envejecido, que hacía un minuto sentía la carga de los años, adquirió una ligereza sin precedentes. Corrió hacia ellos, una carrera que fue un gesto digno de un rey que recibe a su soberano. Se inclinó profundamente, tocando el polvo ardiente con su frente, y pronunció las palabras que se convirtieron en el estándar de oro de la hospitalidad, pero en su boca sonaron como una liturgia sagrada. Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de largo ante tu siervo. En la palabra Señor, Adonai, se concentraba toda su fe, todo su dolor y toda su esperanza. No sabía quién de ellos era el principal, pero su alma identificó sin error la voluntad que estaba detrás de ellos. Su invitación no era una petición, sino una súplica digna de ser escuchada. Descanso a la sombra, agua para los pies para lavar el polvo, que es símbolo del mundo, y pan para fortalecer el alma, para restaurar la conexión entre el cuerpo y el espíritu. Era un ritual integral de renovación. Abraham no esperó respuesta. Habiendo recibido un consentimiento silencioso y digno, se sumergió en el torbellino del servicio, y en este servicio encontró el olvido de su impotencia vitalicia. Cada uno de sus movimientos era rápido, decidido, lleno de energía,
como si estuviera tratando de redimir todos los 24 años de su impaciente espera. Habló con Sara, y en su voz resonó una premura tan inusual y autoritaria que ella, eternamente resignada a su estatus de mujer sin hijos, no pudo discutir. Sara, cuya vida hasta ahora solo había sido medida por años de esterilidad, sintió de repente que su rutina diaria adquiría un significado cósmico. Ella, Sara, amasaba la masa, preparando tortas, la comida más simple, pero hoy esta comida iba a convertirse en la mesa de Dios. Cada movimiento de sus manos, mezclando harina y agua, estaba lleno de la tensión del misterio. El mismo Abraham se apresuró al rebaño. Su elección no fue casual. No tomó simplemente un animal, sino que eligió el becerro más hermoso, joven, tierno, símbolo de pureza y del mayor sacrificio. Esta fue una hospitalidad sacrificial. Ordenó a su siervo que lo preparara, y el siervo, sintiendo la tensión tranquila pero inquebrantable del patriarca, trabajó con doble diligencia. El aire, que hace un minuto solo estaba saturado de calor sofocante, ahora se llenó de un aroma. El olor dulzón de la carne asada, el espíritu sustancioso y terrenal del pan fresco, horneado sobre piedras calientes, y la acidez fresca y refrescante de la leche. Este aroma era el mapa olfativo del mundo de Abraham: tierra, comida, vida. La trinidad de extraños se sentó bajo el encino extendido, sus sombras cortas y nítidas, como talladas en piedra. Tomaron la comida no con prisa, sino con una serenidad calmada y digna. Abraham se quedó a un lado. No se sentó, no comió. Se paró como el guardián en la frontera, una figura dividida entre dos mundos: el mundo de sus deberes y el mundo del misterio absoluto. Su corazón latía no por el esfuerzo físico, sino por la tensión psicológica del momento. Estaba esperando no un agradecimiento, sino una palabra, porque su fe no estaba en el pan, sino en la palabra que iba a resonar. Cada minuto de esta comida silenciosa fue una eternidad llena de la anticipación de que lo más importante aún estaba por venir. Sección segundo. La promesa de un hijo. El silencio bajo el encino de Mamre era espeso como la miel y pesado como el plomo. Estaba lleno no solo de los aromas de la comida fresca, sino también de una presencia inexpresada y abrumadora. Abraham estaba inmóvil, como fundido en bronce, su mirada fija en los tres viajeros, cuyos rostros, bañados en luz no terrenal, parecían ver no a él, sino a su destino. Y entonces, este silencio fue cortado como por una hoja de afeitar, por una palabra aguda, inesperada y penetrante. Pertenecía a uno de ellos, aquel cuya mirada era tan pura y profunda que penetraba no solo a través de la ropa o la piel, sino a través de 24 años de vanas esperanzas, directamente en el corazón marchito del patriarca. ¿Dónde está Sara, tu mujer?, preguntó la voz. Esto no era una simple pregunta, era una convocatoria. Era el acto de sacar a la mujer que se escondía en la sombra de su esterilidad a la luz de la atención divina. Abraham, aún aturdido, solo pudo responder, señalando la tienda. Aquí, en la tienda. Y luego sonó la promesa. Fue pronunciada con tal sencillez, con tal certeza cotidiana, que su peso cósmico parecía insoportable. De cierto volveré a ti, y he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Las palabras flotaron en el aire. De cierto volveré a ti. No quizás, no si os esforzáis, sino tendrá. Era un decreto, pero un decreto lleno de la más alta gracia. Para Abraham, estas palabras fueron como una descarga eléctrica que recorrió sus viejas venas, recordándole que no era solo un amo del rebaño,
sino un socio en el plan divino. Su rostro, curtido por los vientos del desierto, por primera vez en años se alisó en una expresión de asombro puro y sin adulterar. Pero había otra, aquella cuya vida había sido definida por el vacío. Sara estaba detrás del lienzo de la tienda. Estaba de pie como una sombra, escondida en el mundo interior y acogedor donde podía llorar su vida sin hijos. Ella escuchaba. Su oído estaba tensado al límite, porque sabía que en presencia de tales invitados, no solo se decidía el destino de Abraham, sino también el suyo propio. Cuando se pronunciaron las palabras sobre un hijo, su corazón, que hacía tiempo se había convertido en una piedra seca, no pudo soportarlo. No estalló de alegría. Se rió. No fue una risa de alegría. Fue una risa amarga, sarcástica de desesperación que se escondía en su pecho y apenas era audible incluso para ella misma. Fue la protesta de su cuerpo contra la lógica divina. Después de que he envejecido, ¿tendré placer?, pensó, y este pensamiento estaba permeado por el veneno de la autohumillación. También mi señor es viejo, se imaginó a sí misma, arrugada, impotente, casi convertida en polvo. Y a él, Abraham, cuya fe no se había desvanecido, pero cuyo cuerpo estaba igualmente agotado. Esta risa fue un reflejo psicológico de su colapso interno. Rechazó la posibilidad de un milagro, porque la realidad humana, con sus leyes despiadadas de edad y biología, era para ella más sólida que el cielo. Pero la voz, hablando a través del viajero, resultó ser más fuerte que la tela de la tienda y más poderosa que la roca de su duda. Fue una invasión directa a su conciencia, a su mundo más privado e inexpresado. ¿Por qué se rió Sara? La palabra no era una simple pregunta, era un reproche, pero un reproche envuelto en mansedumbre divina. La voz conocía su pensamiento, su risa, su decepción profunda y cementada. En ese momento, Sara comprendió que no le quedaba dónde esconderse. Después de esta pregunta, que sacudió los cimientos de su mundo, llegó la culminación. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Estas palabras fueron un desafío cósmico. No tenían la intención de avergonzarla, sino de derribar el muro de su limitación humana. Le ofrecieron cambiar su realidad vieja y reseca por una posibilidad infinita e incomprensible. Sara, aterrorizada hasta la médula, salió corriendo de la tienda. Su rostro estaba pálido, sus ojos muy abiertos. Instintivamente, como una niña pillada infraganti, negó: «No me reí». Sus palabras fueron una mentira, dictada no por malicia, sino por el miedo infernal a que sus pensamientos más íntimos hubieran sido expuestos. Temía no el castigo, sino la cercanía de Dios. Pero el Señor la miró con una mansedumbre que superaba todo miedo. En sus ojos no había ira, solo una verdad majestuosa y compasiva. No, sino que te has reído. En esas pocas palabras sencillas no había reprimenda. Había solo una certeza, que desarmaba y paralizaba. Fue una confirmación de su desconfianza, pero al mismo tiempo fue el sello del milagro futuro. Ella podía reírse de él, pero él no se reía de ella. Por el contrario, él conocía su debilidad, su dolor, y aún así le ofrecía un regalo. En ese momento, de pie bajo el sol abrasador del mediodía, Sara, aunque temblando, sintió que una premonición de un milagro comenzaba a florecer en las profundidades de su fe vieja y reseca. Ya no era una esperanza, era una promesa, santificada por la palabra directa y penetrante de Dios mismo. La risa de la desesperación murió, y en su lugar nació una esperanza frágil, como los primeros brotes de primavera, pero indestructible. Ella se retiró de nuevo a la tienda, pero ahora era una Sara diferente.
una mujer que ya no se escondía de la vida, sino que se preparaba para recibirla. Sección tercera. La revelación del juicio de Dios sobre Sodoma. Cuando las últimas migajas de pan fueron comidas y los encinos de Mamre se hundieron nuevamente en un silencio sofocante, el tiempo pareció reanudar su curso, pero ya no era el mismo tiempo. La comida recién terminada dejó atrás no solo el aroma de la carne y el pan fresco, sino también un sentimiento de conexión profunda e incomprensible. Los tres viajeros se levantaron. Fue un acto lleno de autoridad invisible, pero absoluta, que marcó el final de la hospitalidad y el comienzo de un propósito superior. Sus miradas estaban fijas en el este, hacia el valle de Sidim, donde, en medio de la exuberante vegetación regada por las aguas del Jordán, prosperaban las ciudades de Sodoma y Gomorra, símbolos de la arrogancia humana, la prosperidad sin Dios y la decadencia moral. Abraham no podía simplemente quedarse quieto. Su corazón, recién calentado por la promesa de un hijo, se llenó de temblor nuevamente. Caminó junto a ellos, escoltándolos. Esta no era una mera caminata cortés, sino una frontera simbólica donde la luz de la presencia de Dios tocaba el límite de la civilización pecaminosa. Abraham caminó entre lo humano y lo divino, en el papel de un siervo fiel, un testigo y un amigo. Y entonces, cuando se hubieron alejado de las tiendas y Sara ya no podía oír, la voz habló de nuevo. Era la voz que creó mundos, pero ahora sonaba en una conversación confidencial, casi íntima, con la única persona en la tierra que le creía sin reservas. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Esto no era retórica, sino un manifiesto teológico. El Señor explicó que su relación con Abraham ahora se basaba no solo en la obediencia, sino también en el conocimiento compartido y la asociación. Abraham fue elegido no solo para engendrar una nación, fue elegido para ser la fuente de bendición y un estándar moral para todo el mundo. ¿Cómo podría ocultarse el acto del juicio universal a aquel a través de quien iba a venir la bendición? El viento que los acompañaba de repente trajo no solo el calor del desierto, sino también un olor amargo y desagradable, aunque la tierra aún reposaba en silencio. Era el olor a podredumbre moral que parecía impregnar la tierra misma. Uno de los dos que portaban el aura de juicio habló, y en su voz no había pasión, sino solo una necesidad majestuosa e inquebrantable. Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Las palabras eran pesadas como losas de plomo. El clamor significaba que el mal había llegado a los cielos, que se había vuelto tan fuerte y tan insoportable que exigía una intervención inmediata e inevitable. Este no era el clamor de las víctimas, sino el clamor del pecado mismo que rompía la armonía cósmica. El pecado de Sodoma no era meramente una violación de la ley, era una infección espiritual que amenazaba el concepto mismo de moralidad y hospitalidad. Y entonces, en el borde del horizonte, llegó el momento de la separación. Los dos varones, que eran los ángeles del juicio, siguieron adelante, hacia el este, para convertirse en los instrumentos de la inevitabilidad. Y el tercero, el Señor mismo, se quedó. Se quedó para hablar con Abraham. El silencio que se extendió entre ellos ya no era el silencio de la hospitalidad, sino el silencio de la revelación majestuosa. Abraham sintió el peso de la inminente catástrofe
a sentarse sobre sus hombros envejecidos. Su corazón, lleno de amor por todas las personas, pues Lot, su sobrino, estaba allí en Sodoma, tembló. Se paró ante el Creador, no como un peticionario, sino como el abogado de la humanidad, como el primer gran intercesor de la historia. Su alma sintió que estaba llamado no solo a ser el padre de muchos, sino también la voz de la misericordia en el momento del juicio final. Tenía que hablar, a pesar de su miedo, porque su derecho a interceder le había sido concedido por el Señor mismo. Sección 4. Abraham y la intercesión por los justos. Este fue un momento de duelo teológico, la conversación más grandiosa y arriesgada de la historia. Abraham, un hombre de polvo y ceniza, se paró ante el Señor, cuya voz creó los cielos. Se paró no como un esclavo sin mente, sino como alguien que comprendía la misericordia y la ley, y ahora se atrevía a contradecir la lógica del juicio. ¿Destruirás también al justo con el impío?, preguntó Abraham, y en su voz temblaba no solo el amor por Lot, su sobrino, sino también un profundo y universal sentido de justicia. No podía imaginar que la perfección divina permitiría que ocurriera una situación tan moralmente absurda. Su pregunta fue un desafío no a la autoridad de Dios, sino a su naturaleza. Abraham se atrevió a entrar en el regateo de la misericordia. Era un juego al borde de la vida y la muerte, y la apuesta era extraordinariamente alta. No solo los destinos de las ciudades, sino la confianza de Abraham en la perfección moral de su Dios. El primer número era sustancial, pero relativamente seguro. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Abraham entendió que 50 era el umbral crítico mínimo para una ciudad. Y el Señor, con una calma majestuosa que subrayaba la profundidad de su misericordia, estuvo de acuerdo. Si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. La respuesta fue una confirmación. La misericordia existe, pero el corazón de Abraham, impulsado por el Espíritu Santo y el conocimiento de la pecaminosidad humana, no descansó. Se dio cuenta de que 50 era demasiado. Tenía que bajar la apuesta. Llegó el momento del segundo paso, más audaz. Abraham, tomando aire como si se preparara para un salto al abismo, dijo: «He aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá falten 5 para completar los 50 justos. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad?». Sus palabras estaban llenas de autohumillación, polvo y ceniza, y al mismo tiempo de audacia cósmica. La respuesta fue inmediata: «No la destruiré si hallaré allí 45». Abraham sintió ahora dentro de sí la energía feroz e implacable de la intercesión. Esto ya no era solo una petición, era una batalla por cada alma. Cuando el Señor accedió fácilmente a 40, el corazón de Abraham se encogió con una premonición. Si accede tan fácilmente, tal vez ni siquiera haya tantos en la ciudad. «No se enoje ahora mi Señor, si hablaré, quizás se hallen allí 30. No lo haré si hallare allí 30. Cada paso, cada descenso en número, era un paso más cerca del abismo de la verdad. Abraham había cruzado la línea. Estaba luchando no contra Dios, sino por la idea de Dios como la máxima misericordia. Una y otra vez bajó el umbral, como si esperara que en algún lugar, en la frontera final, pudiera encontrar el mínimo necesario para la salvación. «No se enoje ahora mi Señor, si hablare, quizás se hallen allí 20. No la destruiré por amor a los 20». La tensión era insoportable. Solo quedaba un número,
El final, el más desesperado. Abraham cerró los ojos. Su voz debió temblar apenas al pronunciar su súplica final y arriesgada. No se enoje ahora, mi señor, si hablaré solamente una vez. Quizás se hallen allí 10. Él sabía que esta era su última oportunidad. 10 es el mínimo para una reunión, para una comunidad, para un quórum. Si ni siquiera 10 justos pudieran encontrarse en estas ciudades, su pecaminosidad no era solo alta, era total. Y el Señor, concluyendo esta majestuosa liturgia de la misericordia, respondió con la misma voz suave y majestuosa: no la destruiré por amor a aquellos 10. Cuando esa palabra sonó, fue el acto final de la paciencia divina. El Señor terminó su conversación. Demostró que la misericordia tiene un límite, pero este límite está determinado por la presencia incluso del número mínimo de justicia. Cuando el silencio cayó sobre la tierra de nuevo, fue más pesado que cualquier palabra. Abraham inclinó la cabeza, no por desesperación, sino por una comprensión profunda y amarga. Había hecho todo lo que pudo. No podía ver lo que sucedería después, pero sabía, en el juicio de Dios no hay arbitrariedad, sino una medida precisa de misericordia, medida por la justicia humana. El Señor se fue, y Abraham se quedó solo con su fe, que acababa de pasar la prueba más severa, la prueba de la compasión y la intercesión. Sección 5. El silencio de la esperanza y la sombra del juicio. Cuando el Señor se fue, dejando al patriarca a solas consigo mismo y con el desierto interminable, el silencio que cayó sobre Mamre fue físicamente palpable. No fue simplemente la ausencia de sonido, sino un vacío dejado tras la retirada de la presencia divina. Abraham se quedó parado en el lugar donde habían hablado, y su cuerpo envejecido sintió de repente un cansancio increíble. Estaba emocionalmente exhausto por esta conversación monumental, esta lucha por 10 almas. Su misión como intercesor había terminado. Fue despedido. Regresó a su campamento. El sol ya se estaba poniendo, y el cielo comenzó a pintarse de colores inquietos y turbados. Naranja, carmesí, como si reflejaran el fuego venidero sobre el valle de Sidim. Abraham no podía comer. Sintió la sombra del juicio cerniéndose sobre el mundo, y él, como la única persona al tanto de este terrible secreto, llevaba su carga. Sara, la mujer sombra, salió de su tienda. Se paró en la entrada, su mirada fija en el horizonte donde la trinidad de viajeros había desaparecido. No sabía de Sodoma, no había oído el clamor del pecado, pero sabía otra cosa. Ella había oído la promesa. Su conciencia había sido completamente reformateada por esa única revelación, suave pero autoritaria. No, sino que te has reído. Sara ya no sentía amargura. Su rostro, arrugado pero iluminado por una luz interior, estaba lleno de esperanza tranquila y temblorosa. Su risa anterior fue la risa del escepticismo. Ahora esperaba la risa de la alegría, la risa que nombraría a su futuro hijo. Todos estos años, había vivido con la sensación de que Dios se había olvidado de ella personalmente, que solo había elegido a Abraham, pero ahora comprendió. El Señor entró en su tienda, en sus pensamientos más íntimos, para decir que Él sabía de su dolor, su edad, su desesperación, y por eso mismo le estaba dando un hijo. Esto no fue un compromiso, como con Agar. Fue un triunfo personal y profundo. Miró a Abraham. Su marido, su señor, parecía estar en trance, absorto por la grandeza de lo que acababa de experimentar. Ella percibió que él sabía algo terrible, pero ahora estaba lista para cualquier terrible noticia, porque su futuro personal estaba grabado por la palabra de Dios mismo. Esa tarde,
Cuando la trinidad de ángeles del juicio ya había llegado a las puertas de Sodoma, y un silencio pesado, de antes de la tormenta, se cernía sobre el valle de Sidim. Abraham y Sara estaban uno al lado del otro. No hablaron de Sodoma y Gomorra, hablaron de la nueva y maravillosa posibilidad de la vida. Su pasado, décadas de esterilidad, errores humanos con Agar, la duda constante y punzante, de repente pareció distante e insignificante. En sus corazones, ahora brillaba una esperanza, una llama pequeña pero indestructible, encendida por una chispa divina directa. Esta esperanza era frágil, porque no nacía de la fuerza física, sino de la revelación trascendente. Exigía paciencia, pero ya no exigía una obediencia ciega e irrazonable. Era una disposición consciente y gozosa a aceptar lo imposible. Sara, esta mujer vieja pero renovada, se paró bajo las estrellas, que parecían más cercanas y brillantes. Su rostro estaba dirigido al cielo. Ella no esperaba solo el parto, esperaba la culminación de su fe, el momento en que pudiera sostener a su hijo y llamarlo Isaac, risa. Una risa que ya no sería amarga, sino que se convertiría en la alegre afirmación de la fidelidad de Dios. Y mientras Abraham lamentaba el destino inevitable de Sodoma, Sara vivía en el silencio de la anticipación, donde el miedo al pecado y al juicio fue superado por la premonición de un milagro personal e inaudito.